A ver, las fracciones. ¿Por qué algo que parece tan básico nos da tantos dolores de cabeza? Es curioso, ¿no? La palabra viene del latín fractione, que significa romper. Y, seamos sinceros, para muchos eso es justo lo que hacen. Nos rompen la cabeza y la confianza en las matemáticas. Bueno, vamos al grano. Esta es la pregunta que vamos a resolver hoy. Y les adelanto algo. No tiene nada que ver con ser bueno o malo para las mates. Es un tema de cómo lo miramos. La frustración la sentimos casi todos, pero la respuesta, la respuesta es más simple y elegante de lo que parece. Y aquí viene el gran secreto, la clave de todo. ¿Por qué son tan confusas? Porque una fracción no es una sola cosa. Tiene múltiples identidades. Pensemos en esto como si fuéramos a descifrar un código. Les prometo que cuando terminemos van a ver las fracciones con otros ojos. Ok, pero antes de meternos con esas identidades secretas, necesitamos la llave maestra. La primera pista. Hay una sola regla de oro, que es la base de todo el universo de las fracciones. Sin esto, nada tiene sentido. Miren esto. A simple vista podríamos decir que lo azul es un trozo de 4, ¿verdad? Pues, error. Matemáticamente, esto no es una fracción. ¿Y por qué? Porque las partes no son iguales. No hay justicia aquí. Y sin igualdad, todo el concepto se viene abajo. Es la regla número 1, la inquebrantable. Ahora, esto sí es una fracción. ¿Ven la diferencia? Cada pedacito es un clon del otro. Es un reparto perfectamente justo. Este es el pilar, lo que no se negocia. Piensen en una barra de chocolate bien hecha. Cada cuadradito es idéntico. Entonces, para que quede súper claro, esta es la regla de oro. Una fracción representa un todo que se ha dividido en partes perfectamente iguales. Todo, absolutamente todo lo que sigue, se construye sobre esta base. Si nos olvidamos de esto, lo demás se vuelve un lío. Y a partir de esta regla, aparecen nuestros dos protagonistas. Abajo, el denominador. Él nos dice en cuántas partes iguales se partió el pastel. Es como el apellido de la fracción. Nos dice si son tercios, cuartos, octavos. Define el tipo de porción. Y arriba, el numerador. Él es más simple. Solo cuenta cuántas de esas porciones tenemos. Uno define el qué y el otro el cuántos. Muy bien, ya tenemos nuestra regla de oro bien clara. Ahora sí, llegó el momento de la gran revelación. Prepárense porque aquí es donde toda la confusión se empieza a desvanecer. Vamos a ver cómo una fracción no es una sola cosa, sino que puede actuar con 5 identidades diferentes. La primera identidad es la que todos conocemos, la de parte todo. Es la que nos enseñan en la escuela, ¿no? 3 rebanadas de una pizza de 8. Es la idea más básica y visual, una porción de algo más grande. Funciona con una torta, con un grupo de canicas, con lo que sea. La segunda identidad es la de cociente. Y aquí la cosa se pone interesante. Esa rayita que vemos en la fracción, es literalmente el símbolo de dividido por. O sea, 3/4 no es solo un dibujo, es el resultado de la operación 3 dividido entre 4. ¡Pum! De repente nuestra porción se convierte en un número real, con un valor exacto. Es un número racional. Ahora vamos con la razón. Esta es un poco más abstracta. Ya no estamos hablando de una parte de algo, sino de una comparación entre dos cosas. Por ejemplo, en una receta, por cada 2 tazas de harina, 1 de azúcar. Es una relación, una proporción. Y esto, amigos, es la base de la ingeniería, la arquitectura, de muchísimas cosas. Cuarta identidad, la medida. Aquí, la fracción se pone seria y reclama su lugar en el universo. Se convierte en un punto exacto en la recta numérica. 3/4 ya no es solo una idea. Es este punto preciso justo aquí, entre el 0 y el 1. Esto nos permite algo clave: ordenarlas. Saber cuál es más grande, cuál es más chica, medirlas con precisión. Y llegamos a la quinta y última identidad, la más dinámica de todas, el operador. En este caso, la fracción deja de ser algo que es y pasa a ser algo que hace. Es una orden, una instrucción. Cuando decimos 2/3 de 60, la fracción está actuando sobre el 60. Es un verbo, una acción matemática en estado puro. Bueno, y aquí tenemos el resumen de todo.
Como vemos en la tabla, cada identidad tiene su propia onda, su propia función. Parte todo, cociente, razón, medida, operador, no son cosas distintas, son como 5 disfraces diferentes para el mismo concepto. Entender esto es entender por qué a veces nos confundían tanto, y es la clave para que no vuelva a pasar. Y lo mejor de todo es que, por tener todas estas identidades, la fracción es una maestra del disfraz, una experta cambiaformas, puede convertirse en decimal y en porcentaje, y viceversa, con una facilidad que de verdad sorprende. Veamos cómo hace su magia. Miren qué fácil es el truco. Para pasar de fracción a decimal, usamos su identidad de cociente. ¿Se acuerdan? Solo dividimos el de arriba por el de abajo. 3 entre 4, listo, 0.75. ¿Queremos un porcentaje? Fácil, movemos la coma 2 lugares, o sea, multiplicamos por 100 y ya está, 75%. Y para volver, por ciento significa de cada 100. Así que 75 sobre 100 simplificamos un poco y... ¡Hola de nuevo 3/4! Es un ciclo perfecto. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿dónde usamos esto en la vida real? La respuesta es en todos lados. Vamos a ver cómo estas identidades aparecen por ahí, desde la cocina de casa hasta un laboratorio de alta tecnología. Piénsenlo, cada día usamos estas identidades sin darnos cuenta. Cuando en una receta dice media taza de harina, eso es parte todo. Si un albañil mezcla cemento en una proporción 2:5, eso es una razón. Un cuarto de hora es una medida. Y el 30% de descuento en una tienda, eso es un operador actuando sobre el precio. Están por todas partes, escondidas a simple vista. A ver, un pequeño desafío. Aquí la fracción se pone en modo operador. ¿Cuánto es 5/8 de un terreno de 200 metros cuadrados? La fracción nos está dando una orden clara. Actúa sobre el 200. La pregunta es, ¿cómo? Y la respuesta es 125 metros cuadrados. Lo que hicimos fue dejar que la fracción hiciera su trabajo de operadora. Multiplicamos 200 por 5/8 y listo, nos dio la porción exacta que necesitábamos. ¿Vieron? Sencillo y súper útil. Y esto va mucho más allá. En campos como la química, la idea de la fracción como una razón es fundamental. Existe algo llamado fracción molar, que es una razón pura, sin unidades, solo una comparación para medir concentraciones. Esto nos demuestra que este concepto que aprendemos de niños es en realidad la base de ciencia muy, muy avanzada. Entonces, ¿cuál es la verdadera clave para por fin dominar las fracciones? ¿Memorizar más fórmulas? No, para nada. Es algo mucho más profundo. Y aquí está, el verdadero truco no es memorizar reglas, es desarrollar lo que llaman flexibilidad cognitiva. Es la capacidad de mirar un problema y preguntarse, a ver, ¿qué papel juega esta fracción aquí? ¿Es una parte de algo? ¿Una división? ¿Una comparación? Ser capaz de identificar qué identidad está usando en cada momento, eso lo cambia todo. Así que, al final, desarmar algo tan simple como una fracción nos mostró un universo de complejidad y elegancia. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuántas otras ideas que consideramos básicas esconden profundidades así? La próxima vez que nos topemos con algo simple, quizás valga la pena detenerse y mirar un poquito más de cerca.